changing. Catch a glimpse of what was you and me. It's gone again. Sinking in, grab on the shore. One foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. These hopes dance high like sparks before they go out. But in that second, you're still mine. Diving in to all this endless space. Falling stars, and still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. I know I'm floating on this dream. But soon comes morning. For now I'll embrace our wondrous sea. Diving in to all this endless space. Falling stars, and still I see you. Sweet escape, a lovely start. Letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. I'm diving in. Bueno, hoy estamos en la Templanza para presentar el libro Cruzando el umbral de Stanis Gorbeña. ¿Lo he dicho bien? Sí, correcto. Perfecto. Perfectamente. Y bueno, pues vamos a hablar sobre el libro, vamos a hablar sobre Stanis, que nos cuenta un poquito su historia y después podemos hacer algunas preguntas, un poco de reflexión entre todos y bueno, disfrutar de este momento que me parece que va a ser algo apasionante, ¿vale? Os voy a pasar a cada uno un libro para que le echéis un ojo. Si luego lo queréis comprar, lo hablamos ahí en la barra sin problema y listo, ¿vale? Entonces os doy a cada uno para que lo puedan ojear. Por supuesto. Gracias, muy amable. Muy bien, gracias. No, uno para nosotros. Uno para dos, mirar los y dos, porque ¿vale? nosotros deberíamos- Así podéis echarle un ojo mientras también hablamos. Venga, caballero. Vale. Bueno, Pues nada, buenos días a todas, a todos, bienvenidos. Mi mayor agradecimiento porque estéis compartiendo este espacio, este momento conmigo, que es muy especial. Gracias. Y ante todo también quiero dar las gracias a Víctor por ofrecerme este espacio, poder realizar esta presentación en un lugar tan especial. Muchas gracias. Y también quiero, por favor, dar las gracias a Clara, que sin ella no habría podido ser posible que tenga este encuentro con vosotros. Así que yo os aplaudo. Y muchas gracias. bueno, Stanis. Cuéntanos un poquito de ti, quién eres, de dónde vienes, ¿vale? Y luego nos cuentas, a ver, este es el primer libro que has escrito y nos vas a contar de dónde hemos visto en el vídeo. Cuéntanos un poco la historia de cómo empiezas tú a plasmar, decir, voy a hacer esto, ¿de acuerdo? Primero hablar. Muy bien, mi nombre es Stanislao Gume Gorbeña. El hecho de que yo firme como Stanis Gorbeña es porque asumo el apellido de mi madre como un homenaje, por eso lo pongo como en primer lugar y por eso firmo como Stanis Gorbeña. Este libro nace a raíz de su vuelta a casa, porque para mí emplear la palabra fallecimiento o muerte no tiene sentido, simplemente de su vuelta a casa. Ella trascendió y tuve el honor, el privilegio y la suerte de acompañarla hasta su último aliento. A partir de ahí, lo
cierto es que surge la idea de escribir el libro de una manera muy extraña. Yo normalmente, vamos, nunca había escrito un libro. De hecho, en mi rol profesional, yo me dedico a un sector que, bueno, pues requiere mucha discreción. Estoy formado de una manera pues muy peculiar y en la vida se me había ocurrido la idea de escribir un libro. Pero las vivencias que yo tuve la última semana al lado de mi madre fueron muy impactantes, muy impactantes. Yo tengo una mentalidad bastante analítica, ya os digo, como forma parte de mi personalidad, bueno, pues de mi profesión, pero lo que vi rompió todos mis paradigmas, rompió todo lo establecido. Cuando yo experimento esas vivencias, cuando mi madre trasciende, yo se lo cuento a una tía mía y ella me dice que, bueno, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, buenos días. Y ella me cuenta, me dice, ¿por qué no escribes esto que has vivido? Yo lo primero que digo es no, o sea, ni se me ocurre, no estoy capaz, ni estoy capacitado para escribir ni nada. Lo curioso fue que al cabo de 15 días, de repente, según me despierto, era como si me hubieran puesto en mi mente todas las piezas de un puzzle para escribir de una manera automática, fluida, como si hubiera escrito toda mi vida. Así es como termino escribiendo el libro. Ajá. El libro realmente no habla de... es un testimonio, es un testimonio. Yo no vengo a enseñar nada. No hay nada que enseñar que ya no sepáis en cuanto a lo que es trascender. Pero sí quiero dar un testimonio porque según yo me desperté con la idea de crear, de escribir el libro, sobre todo tenía un objetivo. Y cuando ya cogió esa forma, esa entidad en mi mente, el objetivo era, ¿por qué no voy a transmitir la esperanza que a mí me ha transmitido esta experiencia? Pues sobre todo para las personas que en algún momento dado en el duelo, en la pérdida, se vean perdidas, pues bueno, ¿por qué no? Que alguien llano, alguien sencillo, corriente, cuente su experiencia, se puedan ver reflejados y pueda servirles de ayuda. Ahí es donde coge sentido y hay un objetivo. A partir de ahí empiezo a llevar el proyecto hasta este momento. Que hay mucha gente que tiene miedo a la muerte y no tiene que ser así tampoco. No. Y cuando hablaba esta semana de la presentación que íbamos a hacer, y que íbamos a hablar sobre el libro y sobre qué tema iba, la gente me decía, uy, no, sobre la muerte no. Digo, no, que es sobre la vida eterna, realmente, es que hay después de la muerte, ¿no? O el paso hacia ese camino, no lo sabemos. Bueno, pues si quieres, hablaremos un poco del tema, filosofaremos, que es interesante. Pues bueno, es una experiencia que ha tenido esta persona y que la ha plasmado en un libro y que siempre es bueno compartir. Pero al final casi todos hemos pasado por ahí en ese momento, algunos con más intensidad, otros con menos intensidad. Por ese motivo para mí es importante matizar que no es un libro religioso, no es un libro místico, no, es simplemente un testimonio de unos fenómenos que bueno, salieron fuera de lo establecido, de lo que estamos acostumbrados a poder vivir. Pero sí es importante que todo tiene un porqué, y bueno, pues en esta historia sí me gustaría contaros un poco, pues una pequeña biografía de mi vida para que poneros en contexto de qué es lo que y por qué me ha llevado a escribir este libro. Yo nazco en el seno de una familia católica, bueno, pues bien situada. Mi madre era maestra, era enfermera, mi padre también tenía buena posición. Por entonces Guinea Ecuatorial, nazco en Guinea Ecuatorial, Guinea Ecuatorial era colonia española, y cuando ocurre la independencia sube al poder un dictador. Os
cuento todo esto para que poco a poco vayáis hilando ¿En qué país el final. Disculpe, ¿en qué país? Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial. Ecuatorial. Disculpe, es que no lo Nada, había por entendido. favor. Guinea Ecuatorial. Sí. Es que Cobianco, dice. Correcto. Cobianco. Correcto. Sí, uy. Pues el tío suyo fue Macías, que fue la persona que cuando subió al poder hizo un genocidio. Fue terrible. Entonces mi madre, ante esa situación, decide, estaba embarazada, ya a punto de dar a luz, yo tengo 2 hermanas, y ante esa situación mi madre decide dar a luz a mi hermana aquí en España, y cuando está aquí se entera de que a mi padre lo han metido en la cárcel. Mi madre ante esa situación, y ya más o menos había una previsión de poder dar el paso y saltar aquí a España para, bueno, pues ante el peligro que había. Y cuando ocurre esto, bueno, pues mi madre decide que para salvarnos la vida nos iba a dejar en la tutela o adopción de un matrimonio español que no tenían hijos. Y así ocurre que de repente pues, nos vimos con unos padres adoptivos. Cuento esto porque ya parto de que en mi vida ha habido algo muy importante que ha sido, desde nacimiento se implantó la semilla del amor. Ese amor al final me ha demostrado que poco a poco fue creciendo hasta un nivel enorme, y es lo que me ha llevado a ser quien soy y el por qué he decidido acompañar a mi madre hasta el último minuto. ¿Qué ocurre? Que nos criamos mis hermanas y yo en un entorno de mucho amor con mis padres adoptivos, que hacen el mismo trabajo que cualquier padre natural, y lógicamente tengo la suerte, el honor de haber recibido el amor de 2 madres. Eso me ha acompañado durante toda mi vida, y a partir de ahí mi madre regresa a Guinea, nos asegura, ella ya tiene ahí un sacrificio enorme que es desprenderse de sus hijos, vuelve a Guinea y a mi padre lo asesina. A mi madre no la dejan salir de Guinea durante años, hasta que, mientras tanto, nosotros nos criamos pues, en un entorno también muy, muy cómodo, de mucha educación, de mucho etcétera, etcétera, hasta que al final mi madre consigue escaparse de Guinea, salir a través de cayucos, etcétera, etcétera, recorre toda África hasta llegar a España. Impresionante, el sacrificio, ese es el carácter que tenía mi madre, ¿no? La personalidad que tenía. Y la valentía, el coraje. Bueno, pues cuando llega mi madre aquí a España, convivimos todos juntos, mis padres adoptivos, mi madre, o sea, ese es el entorno en el que yo me crio, por lo tanto, rodeado de mucho amor. Yo me realizo, hago mis estudios, ejerzo una profesión que elijo de alto riesgo, etcétera, 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 y bueno, la vida transcurre. Decido además que quiero llegar lejos en mi profesión, y bueno, pues doy rienda suelta a mi ego, que es la ambición entre comillas, quizás suena mal, pero sí el propósito de realizarme y llegar alto. Cuento esto porque la vida ahí ya me demuestra que en esta vida realmente constantemente se nos bifurcan caminos, y somos nosotros los que podemos elegir una realidad u otra. A mí la vida me abrió el primer camino hacia mi transformación interior de conciencia. Fue con mi padre. Mis padres adoptivos se hacen mayorcitos hasta que ellos deciden ingresar en una residencia. Bien, todo bien, pero yo estoy en mi estatus de trabajo, esto, lo otro, les doy el tiempo justo y necesario para visitarles, pero mi padre muere solo en el hospital. Ese fue el primer toque de atención que me hizo ver por qué murió solo. Pues por mi ego, porque yo decidí en ese camino, decidí dar prioridad a mi ritmo profesional, a mi vida profesional, en vez de haber estado posiblemente al lado de él. Ese fue el primer toque de atención
y la primera sacudida interior, ¿no? A nivel de conciencia. Tras esa sacudida hago una introspección, me doy cuenta de que no hay que darle tanto valor a las cosas de esta vida, sino que realmente lo que hay que hacer es saber corresponder al amor que te han dado a ti durante toda esa vida. Todo al final consiste en amor. Así que me toca también estar al lado de mi madre adoptiva, que es mayorcita, y bueno, pues tengo la suerte de acompañarla a su tránsito, a su trascendencia. Pero como mi madre adoptiva estaba más fuerte, etcétera, etcétera, fue todo como muy suave, muy liviano, por lo tanto no tuve que hacer mucho sacrificio tampoco a nivel laboral, pero ya tenía la experiencia anterior y la dediqué el tiempo que sí podía necesitar. Cuento todo esto porque estas cosas me fueron cambiando, me fueron abriendo muchos caminos, ¿no? A nivel interior. Hasta que fue una preparación, la preparación de que cuando llega el momento de mi madre adoptiva, de mi madre natural, de repente mi madre estaba bien, ya también sufría de degeneraciones de hueso, etcétera, artrosis, etcétera, complicaciones, hasta que hay un punto en nuestra vida que mi madre, aunque tenía su atención, teníamos personas 24 horas atendiéndola, etcétera, etcétera, mi madre nunca me dijo, hijo, quédate, renuncia a tu trabajo, quédate aquí conmigo. Yo creo que cualquier madre no suele, no pide esas cosas a sus hijos, pero sí se me abrió de nuevo, se me inculcó los dos caminos, dos elecciones, y era sacrificar totalmente mi mundo profesional y dedicarme exclusivamente a ella porque lo necesitaba. Me reclamaba el amor y mi atención. Y ahí es cuando lo tuve claro, no tuve que pensarlo. Efectivamente, la vida me había preparado, esa semilla desde el nacimiento empezó a dar su fruto. Y doy gracias a Dios por ello. Porque, bueno, volvería a hacerlo. Es verdad que las repercusiones a nivel profesional, por supuesto que las tuve, pero me permitió acompañar a mi madre durante 4 años, estar a su lado al 100%, con lo que eso conlleva, hasta que todo fue muy rápido, en cuestión de 10 días, de repente dio un bajón cognitivo, etcétera, etcétera. Y cuando la llevo al hospital me dicen que tiene un cáncer de pulmón terminal. Por lo tanto, nada, hacemos el traslado, a paliativos. Estoy con ella hasta el último aliento. Y lo impresionante es que después de toda esta experiencia, yo estaba mentalizado, pensaba que iba a sentir dolor. Y sinceramente, lo único que sentí fue paz. Fue mucho amor. Porque pude contrastar y tengo la seguridad de que la experiencia que yo tuve en esa semana, lo que yo viví en el hospital, simplemente reforzó que esto es solamente un paso, que esto es un vehículo. Y que simplemente volvemos a casa. Y que cuando volvemos a casa ocurren cosas que acompañan ese tránsito. Y si tenemos la suerte de poder estar al lado de nuestros seres amados, que me da igual que sean personas cercanas, familiares, o que sea un extraño. Si la cuestión está en el beneficio, el tan maravilloso que se obtiene en el acompañamiento, y cuando uno se dedica y da ese espacio de amor sin mirar las consecuencias. Por lo tanto, os he contado todo esto porque eso es lo que a mí
me llevó a animarme a, bueno, no deja de ser en el fondo, como algunas personas lo definen, este libro es una poesía a mi madre. Una poesía a mi madre que espero que sirva a quienes lo lean, bueno, pues para transmitir paz y esperanza. Tengo claro que está muy mal dicho lo de la muerte, simplemente una vuelta a casa. Y si tenemos la suerte de estar al lado de quien transita en ese momento, podemos observar cosas que refuerzan mucho y nos transmiten paz. Así que esta es un poquito la historia del cómo y por qué este libro. Y bueno, pues si os apetece leerlo, ahí entenderéis más detalles de la experiencia que tuve fuera de lo convencional en sus últimos días con mi madre. Quedaos en preguntas. Gracias por escuchar. ¿Tienes una poesía que yo voy a leer? Sí, por ¿Sí? supuesto. ¿Me hemos preparado? Sí. ¿En esta primera? Aquí. Sí. No soy poeta, ¿eh? La leo de... Voy a leer primero en voz baja y luego en voz alta. Eterna emisión. De tus manos brotó la ternura, tu voz, melodía que nunca se va. En mi alma dejaste tu huella segura, madre querida, mi puerto, mi mar. Tu risa es la brisa que el alma consuela, tu mirada, un faro en la tempestad. Aunque partiste, mi vida se llena de tu amor eterno, tu intensa verdad. En cada latido llevas tu nombre, en cada susurro escucho tu paz. Madre del alma, ni el tiempo ni el hombre podrá separarte de mi caminar. Qué bonito. Esta poesía, si hay aquí presente alguna madre, os la dedico con mucho cariño. Ah, muchas gracias. Yo tengo tres. Somos muchas. Yo tengo tres. Así que, pues eso. Somos muchas más. ¿Te puedo hacer una pregunta? Has dicho que tú tienes dos hermanas. Sí. ¿Ellas también vivieron en trance o no? Cada Eso es una, una elección también, ¿no? sí, correcto. Cada una tuvo que estar, entiendo que tenía que estar donde estaba porque o estaba destinado o efectivamente hubo una elección. Hay muchos puntos de vista por donde se puede mirar eso. Yo, de mis dos hermanas, la siguiente, detrás de mí, es monja de clausura. Ella además nació con una minusvalía psíquica y es mi alma gemela. Cuando el día que mi madre trascendió, me cuenta a mí, son personas que las que nacen con esa... ni siquiera es... simplemente son especiales. Sí. Son especiales. Para mí son un faro, o sea, tienen un propósito muy potente y muy hermoso en esta vida, ¿no? Son mucho amor. Sí. Y no son capaces de mentir. El día que trascendió mi madre, cuando estábamos en el tanatorio, a mí me cuenta mi hermana que la vio en el convento, a mi madre. Se la presentó. Bueno, mi hermana no pudo salir, pudo despedirse de ella en el hospital. Y luego tengo la otra, la pequeña. Ella vive en Bruselas y cuando llega en el último minuto, prácticamente coge un vuelo, etcétera, etcétera, ya mi madre todavía estaba aguantando
ya estaba a puntito, pero aguantó Hasta que llegó. hasta que llegó mi hermana. Cuando llegó mi hermana, a los 20 minutos se marchó. Eso dicen que también es un regalo, ¿no? Para la persona, la que se queda aquí, ¿no? Yo lo interpreto así. Yo, por ejemplo, mi padre falleció conmigo en la calle, le dio un infarto fulminante, ¿no? Y a lo primero, bueno, cuando él falleció, ¿no? El último aliento, ¿no? O sea, yo lo tenía sostenido en los brazos y fue como, ¡guau!, ¿no? Yo a lo primero me enfadé muchísimo, ¿no? Porque consideré que eso no se hacía a un hijo. Pero con el tiempo pude entender que fue un regalo porque marchó acompañado. Correcto, correcto. Empatizo con lo que sientes porque, aunque en el libro no doy matices muy exactos, porque hay cosas como un poquito más personales, pero ahora que estamos más cercanos puedo concretar. Realmente yo acompañé a mi madre hasta los últimos minutos. Cuando llega mi hermana, yo decido salir a descansar un poco. Y el último aliento mi madre se lo dio a mi hermana. Yo en ese momento me enfadé. Enfadarme, no, pero fue como decir, jo, mamá, que yo estaba aquí, es lo primero como ser humano, ¿no? Sí. Ahora, sinceramente, tal como me vino ese pensamiento, respiré, y ahí es donde viene el efecto de esa transformación interior, porque eres capaz de ver más allá de tus sentidos. Y es cuando ya me doy cuenta de que es que mi madre no hacía falta que se hubiera despedido de mí, porque ya lo había hecho. Y sinceramente, no hacía falta porque yo estaba lleno de ella. Por lo tanto, comprendí y entendí que realmente cuando se entra en la tristeza, en ese duelo, entramos en un sentimiento de ausencia, ¿no? Pero si tú cambias ese punto de vista y te centras en lo que te han dejado, eso vive en ti, de manera que ya no sientes esa ausencia, convives con ello con amor y sin ese dolor. Y ahí en esos momentos fue cuando entendí, no, es que mi madre efectivamente ya se había despedido. No tenía necesidad. Tenía necesidad de despedirse de quien no estuvo durante esos años. Por eso aguantó. Porque posiblemente esa persona o esa hermana, de no haber estado en ese tiempo, la hubiera dejado a ella a lo mejor un trauma. Entonces, por eso he entendido tú lo que viviste en ese momento. Sí, sí, sí. Yo quería preguntarte algo. Cuando tu madre natural llegó a Madrid o a España, ¿no? Donde vivíais Sí. con la familia adoptiva, Sí. ¿cómo fue ese encuentro? Porque era como volver a nacer de tu madre, ¿no? O no sé si manteníais contacto frecuente con ella. ¿Cómo fue todo ese proceso hasta que ya vino a España? Manteníamos algo muy bonito en mis padres adoptivos y mi madre, es que como aquí mi madre también tenía determinados primos, digamos que nos visitaban, y de esa manera había siempre comunicación muy fluida. Mis padres asumieron, nos criaron como sus hijos, absolutamente, pero respetando, sabían que mi madre estaba allí también y sabían cuál era el papel de mi madre. Entonces no hubo choque realmente entre ellos. Lógicamente siempre hay celos, cosillas normales de, bueno, pues cosas de familia, pero fue muy lo bonito. terrenal. Sí, lo terrenal, efectivamente. Los egos Los egos fluyendo. Bueno, pero es comprensible, ¿no? Sí. Porque si estuviste un tiempo, ella se perdió también eso. Eso es. Ellos hicieron un papel muy importante, pero ella también perdió parte de todo ese proceso vuestro. Así es. También tiene que Y ser. fue muy generoso por su parte cederos a una familia cuidadora
con el sacrificio que supuso vivir aquella situación, ¿no? Totalmente. Para nosotros mi madre ha sido una madre de coraje, o sea, un ejemplo en todos los aspectos, y tanto ella como mis padres adoptivos, porque nos implementaron unos valores que luego sí es verdad que tienes tus momentos en la vida que te pierdes, pero cuando te pierdes es porque es necesario que aprendas en esos caminos de pérdida, para que luego tú sepas cómo reconducirte y cómo fortalecer tu ser, para que cuando llegue el momento de la verdad, tú estés a la altura de lo que realmente debes de hacer. Entonces, al final, dices, es que todo se va hilando, todo. Sí, pues sí. Hola, buenas. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Viva el momento. Bueno, yo creo que Gracias, encantado. Mucho gusto. Pedro, Stanis. Hola, ¿qué tal? Soy Stanis. Encantado. De nada. Pues Stanis, yo creo que tienes ahí un segundo libro interesante, ¿eh? Ya estoy trabajando en ello. Sí. Estoy trabajando en ello porque yo cuando empiezo a escribir, cuando os cuento esta historia de que yo no sabía cómo ni por qué, una cosa es tener la experiencia, pero otra es tener la capacidad de poder escribirlo o plasmarlo, ¿no? Cuando yo entro en esa dinámica, era como una escritura automática, ya te digo, todo muy fluido, y según termino el libro ya tengo escrita la mitad del siguiente, del segundo. Lo que pasa que en el segundo, pues bueno, ha habido personas que han dicho, oye, nos intriga esto, quisiéramos saber de esto. Entonces el libro pues va a ser más extenso. Voy a profundizar en algunos aspectos que bueno, pueden resultar interesantes. Pero yo me refiero a, no sé si estamos hablando de lo mismo, la historia de tu familia escrita o estás haciendo otro libro. Eso sería un tercero. No, yo creo que poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Es verdad que el aspecto místico me parece muy interesante, pero también en la parte biográfica. Entonces, bueno, como ha generado ese interés, Claro. voy a dar un poquito, voy a mezclar un poquito diferentes estilos, conceptos y percepciones con datos fehacientes también de las realidades vividas, ¿no? A través de nuestra biografía. Y sí, estoy en ello. Aparte de eso, pues también quiero aprovechar para comentaros que también estamos trabajando para un proyecto enfocado a abrir conciencias, a ayudar a personas, pues ante la posibilidad, bueno, la creación de un podcast, un espacio donde sí me gustaría, bueno, casi mejor, si me lo permitís, mi querida Clara va a ser quien nos va a explicar Muy bien. este aspecto. ¿Será posible que me vaya a ¿Te has librar? puesto colorada? ¿En No, serio? no, estaba Por intentando favor, librarme, por será favor. posible. Sí, 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 sí. Pero bueno, estás Es más, siguiendo- no, permíteme, por estás favor, te siguiendo. ofrezco. Permíteme. Me encanta ver cómo te pones colorada. Sabía que me ibas a jugar, sabía que me ibas a jugar. Cuéntalo, Clara. Ay, cuéntalo. Y si no lo cuento, ¿qué pasa, eh? ¿Qué pasa si no lo Una vez cuento, metida en el volado. ¿Qué pasa si no lo cuento, eh? Y os quedáis sin saberlo, Ay, eh. ay, ay. Ahora no lo cuento. ¿Cómo conociste a Stanis? Ay, ¿cómo conocí a Stanis? Pues, madre mía, ¿cómo nos conocimos, Stanis? No, hemos llegado a esto por el libro. Hemos llegado a esto por el Tú lo decías. Lo conocí vestida de tendera. Vestida de tendera, hecha polvo en un árabe así de un polígono, ¿verdad? Y él vino a comprar ahí cosas a ese polígono. Yo entro aquí el hombre así y digo, pero bueno, este hombre se ha perdido por aquí. ¿Qué pinta este hombre aquí? Me quedo mirándole ahí y digo, madre mía, ¿pero de dónde has salido? Total, que él debió pensar algo parecido conmigo.
Aunque yo tenía pinta de tendera de las pobres, no así como vengo hoy de Fini, sino de las otras. Porque allí hacía un frío que te morías, no iba con gorriguantes de milagro. Y vino una segunda vez, ahí yo creo que hubo una conexión un poco más fuerte, pero ahí se quedó la cosa. Le dije a mi hermano, jolines, digo, ha venido aquí un guaperas, digo, así en plan, digo, con unos ojos azules que parecía aquello el mar. Y dice hermano, ay, es mi amor platónico. Así que olvídate, me decía así, olvídate. Y digo, bueno, pues está olvidado. Esto no te lo sabes tú, eso te vas a poner a tu vergonzoso. Está grabando todo. Da igual, pues que se aguante, ¿eh? Eso es súper jugado. Bueno, y al final, pues, cuando él escribe el libro, él en ese momento tiene el proceso con su madre. Yo ya no estoy allí, mi hermano me cuenta que su mamá está mal, que él está más dedicado a su madre y eso. Y al cabo de un tiempo, pues mi hermano me dice, ha pasado por aquí Stanis, ha escrito el libro y me ha dicho que te haga llegar el libro. Entonces me manda el libro por correo y el libro se queda en el buzón de la casa donde vivo ahora porque a la señora cartera no se le ocurre mejor cosa que meterlo en el buzón y no decir nada. Y claro, él me dice, cuando recibas el libro, lo lees y me das tu opinión sobre el libro. Y digo, sí, esto, de verdad, yo te lo daré con todo el amor y tal. El libro no llega. Y ya me empiezo a preocupar, digo, a ver, 3 semanas, el libro no llega. Digo a mi hermano, ¿tú has mandado realmente el libro? Digo, ¿cómo lo has mandado? Y dice, hombre, pues por correo normal. Dice, pero vamos, no le he mandado certificado, pero por correo normal. Nada, salgo al buzón, ¿os acordáis que llovió como 2 semanas seguidas, no? Pues el librito estaba ahí metido en el buzón. Y como lo ha hecho tan bonito, tan plastificado, y lo mete en una bolsita muy mona, muy plastificada, el libro estaba sano y salvo. Estaba un poco así humedecido por dentro, pero estaba sano y salvo. Y nada, lo leí y así empecé a relacionarme con él. Le dije mi opinión sobre el libro y me sorprendió muchísimo porque quizás todos hemos vivido un proceso de este tipo. Yo lo viví también con mi padre y con más personas. Entonces, me sorprendió sobre todo una parte del libro que es la más humana, ¿no? La que te da esa luz, ¿no? Que estás esperando, ¿no? Y esa luz que estás esperando para llevar las cosas de otra manera. Yo la muerte no la vivo tan bien como la vive él. O sea, para mí la muerte es que me arrancan a alguien, ¿sabes? Soy una Capricornio, soy terrenal. Y a mí cuando se me llevan a alguien, y mira que no estoy apegada a las cosas materiales, pero sí que a las personas. Me cuesta entender la muerte como un tránsito hacia otro lugar en el que voy a seguir disfrutando de esta persona. Me cuesta mucho. Me duele el corazón. Entonces, en el libro encontré como, no sé, una esperanza, ¿no? Aunque no sé si será verdad o no, que existe lo otro, pero en el libro te lo transmite, ¿sabes? Que puede existir una vida después. Y nada, a raíz de todo esto y en vista de lo que a mí me pasa y del sufrimiento que yo tengo y más personas que he hablado con ellas a la pérdida, al abandono, pues pensamos en hacer este podcast para poder ayudar a todas las personas que están pasando ese tránsito, no solamente a los que lo están pasando, que a lo mejor en ese momento no se van a poner en contacto contigo, ¿no? Pero sí a las personas que están acompañando a esas personas. Y como todos hemos pasado en nuestra vida algún momento de ese tipo, desde que nacemos, la muerte nos acompaña siempre, pues creo que puede ser extensivo a muchas personas este podcast y muchas colaboraciones. Y la idea es eso, que el libro sea como la semilla para este trabajo posterior. Yo veo una película, pero él no la ve, pero yo veo una película de todo esto al final. Pero creo que en un futuro será una peli que hablaremos, porque para mí el título está muy bien puesto. O sea, cruzando el umbral, y no es por hacerte el honor, me parece un título muy bien puesto. Porque es cruzando, que es atravesando. O sea, no te quedas, sino que pasas, ¿no? Y cuando tú atraviesas un umbral es otra dimensión diferente, ¿no? Y no sabemos qué hay ahí, pero cuando la atraviesas es como se te abre un mundo distinto. Entonces me parece una historia muy interesante. Entonces yo he preparado unas tarjetitas, ¿eh? Ya que me han dado el protagonismo, sigo con él. Ahora ya lo tienes tú, ¿eh? He preparado unas tarjetitas en las que, bueno, está escrito a mano, no me ha dado tiempo a hacer otra cosa más profesional, no me ha pillado el tiempo. Y atrás hay un número y una frase que está pensada con ese número, ¿vale?
Yo estudio numerología, hago numerología y demás, y esa frase está pensada con ese número. Es un regalo que hago, pero este número va a ser el número que tengáis para un sorteo posterior que vamos a hacer. Que no os digo lo que vamos a sortear, pero cuando me deis vuestros correos electrónicos, que los cogeré ahora todos, lo haremos y os pasaré el regalo por correo electrónico, ¿vale? Detrás está una tarjeta con los números de teléfono que están en mío para que os pongáis en contacto con nosotros para, si queréis participar en el podcast, no es una obligación, pero os lo agradecemos infinito. Y si conocéis a alguien que quiera participar, que quiera colaborar, que quiera aportar, pues también estamos abiertos a todo esto. Cuantos más seamos, Muy bien. más divertido. Mira, ¿qué te toca la tarjeta? ¿Qué pasa? Está libre. Y a Marisol. Marisol, Sí. una tarjeta para ti. Pues eso os cuento. He puesto una frase, que aquí hoy la estrella eres tú, porque sabía que vais a venir muchas mujeres con hijos y creo que hoy es el Día de la Madre y es un día de Felicidades, es verdad. Así que felicidades para todas las mamis. Iba a traer rosas, pero no he podido. Caballero, ¿eh? Vale, ¿Su ya. lugar? Gracias. No podéis, pero Pues ahora ya para cerrar el evento, ¿vale? Yo os invito, si queréis adquirir el libro, lo podéis hacer aquí, son 16 euros, es un libro bastante económico en ese sentido. Y también aprovechar, lo que digo siempre, está aquí el escritor, el autor del libro, que os lo dedique, ¿vale? Porque siempre es un buen recuerdo cuando hemos venido a una presentación del libro, pues llevarte ese recuerdo de esta compañía y de esta maravillosa persona que presentamos hoy. Y nada, me he quedado muy a gusto con esta presentación del libro. Tengo la lagrimita aquí saliendo porque me ha tocado muy profundo. Me gustará participar en vuestro podcast. Encantará. Y quería comentarte otra cosa. Para los que nos están viendo y que no han podido estar en la presentación, el libro se puede adquirir en alguna plataforma, alguna fórmula. Correcto. El libro está publicado en Amazon. Lo que pasa es que por ahora está en formato digital, tanto en inglés como en francés. Y a nivel de papel, pues se hacen los pedidos a través del correo, que hay un correo que está en la tarjeta, y pues ahí podéis en contacto, o incluso a través de Clara también, pues y os facilitamos, os envío el libro. El correo electrónico es a cámara, bien alto. ilombe1937@hotmail.com. Perfecto. Pues Stanis, muchísimas gracias. Gracias a ti por esta oportunidad y a todos ustedes. Y ahora, pues en la intimidad del local, voy a parar la cámara, podéis preguntar, comentar lo que queráis, ¿vale? Y ya está. ¿cuánto vale este libro?